pero tengo la dicha de ser profesor de Historia de la Iglesia y Historia de los Bautistas en la Universidad Cristiana de las Américas de Monterrey. Digo, quiero tomar de las clases de Historia de la Iglesia, pero también tiene que haber aplicaciones bíblicas ahí también. Así que mucho de lo que vamos a ver ahora parece una clase, pero luego vamos a ver de allí, extraer de allí unos desafíos, número uno, para nosotros como cristianos, el individuo, pero también corporativamente para la iglesia del Señor. Esa es la iglesia local. La iglesia local, no Berea, no Respuestas en Génesis. La iglesia local es la única manifestación visible de la iglesia universal del Señor. Entonces muchos desafíos van para la iglesia local. Y hablemos de la puerta a 506 años de la Reforma, si es que hice bien mis matemáticas antes de subir. Pero pensemos por un momento, vamos a ver un poco de la historia. Número uno, en cuanto a la Iglesia Católica Romana medieval, hay muchos errores que podemos tener en este lado de ese evento. Ellos sí enseñaban que las Escrituras son la inerrante palabra de Dios. Ellos sí enseñaban eso. No sé si se puede poner las diapositivas, ya estoy mostrando algunos datos. Yo estoy bien feo, no me tienen que ver a mí. Gracias. Y van a ver unas palabras en latín, pero son tan cercanas al español, van a entender. Sí enseñaban que la salvación es por la gracia. No, es que en la Reforma empezaron a enseñar otra vez que la salvación es por la gracia. No, sí enseñaban que la salvación es por la gracia. También que la salvación es por la fe. Y también la salvación es por Cristo. Y también el fin de la salvación es la gloria de Dios. Sí enseñaban eso. Eso nunca se dejó de enseñar en 2000 años en la historia de la iglesia. Pero espero que ya están notando que falta una palabra aquí. ¿Alguien sabe cuál es? Sola. Si enseñaban una sola y era sola eclesia. Solamente la iglesia, pero otras cosas allí. Es la palabra de Dios y la palabra del Papa, el dogma, etc. Es por gracia y por esto. Es a través de la fe y por esto. Y es a través de Cristo y su madre, María, el mérito de santos, etc. Y es para la gloria de Dios y la gloria del Papa y la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica. Y eso es lo más difícil para nosotros como cristianos. Muchas veces en papel podemos nosotros parecer cristianos en una iglesia ortodoxa que enseñamos la verdad, pero le metemos una I ahí. Pues para hablar ya pueden ver una necesidad de la Reforma y muchas otras cosas que no tenemos tiempo de ver aquí. Pero la Reforma realmente no creo que empezó con Martín Lutero. Sino podemos ver en toda era medieval personajes que Dios usaba para empezar a reformar la iglesia. Pero con Martín Lutero fue algo extra. Primero veamos a Juan Wycliffe y Juan Hus. Fue originalmente en Inglaterra y Bohemia, donde los primeros y verdaderos protestantes se levantaron contra las falsas enseñanzas. Y podemos ver allí un poco de la distancia entre los dos lugares. Ahora, en cuanto a Juan Wycliffe, era un señor en Inglaterra que enseñaba que la autoridad del Papa estaba subordinada a la autoridad de Cristo, quien era la cabeza verdadera de la iglesia. Él enseñaba en el siglo XIV que el gobierno tenía el derecho de intervenir y de corregir los abusos y la corrupción en la iglesia. Él enseñaba que la iglesia estaba obligada a seguir el sencillo ejemplo del Nuevo Testamento. Que la doctrina de la transubstanciación, de que la Eucaristía, de que el vino y el pan se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, era incorrecta. Que Cristo estaba espiritualmente presente en los elementos, pero nada más. Ahora les quiero recomendar un libro de Richard Barcelos, que ya está en español,
Se llama la cena del Señor como medio de la gracia. Porque muchas veces hoy nosotros vamos al otro extremo, decimos que la cena del Señor solamente es un símbolo. En todas las confesiones, incluso las bautistas, nunca enseñan eso. Es un medio de la gracia, pero no de la gracia soteriológica, no te salva. Es un medio de la gracia de comunión solamente. Que la Biblia debe ser leída por todos los creyentes. Que debido a que la salvación se basa en la gracia de Dios, todo creyente en Cristo es espiritualmente libre y de igual estimación delante de Dios. Wycliffe puso al alcance de los laicos la primera traducción al idioma inglés del Nuevo Testamento en 1382. 2 años después ya estaba disponible la totalidad de la Biblia. La Iglesia Católica Romana se opuso fuertemente a Wycliffe y denunció sus puntos de vista. Como respuesta, Wycliffe fundó un grupo de predicadores laicos conocidos por los Lollardos para asegurar la proclamación del Evangelio bíblico. Imagínate ser un solo hombre con todo un imperio en tu contra. Empleando la Biblia, Wycliffe denunció casi toda práctica de la Iglesia Católica Romana, venta de indulgencias, adoración a imágenes, que es íconos, adoración a santos, que la Iglesia tenía que ser juzgada por la Escritura y no por las tradiciones y enseñanzas de hombres. Y él dijo, confía totalmente en Cristo, confía en sus sufrimientos. No busques ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Debe haber expiación por el pecado según la justicia de Dios. La persona apta para hacer esta expiación debe ser tanto Dios como hombre, hablando de las dos naturalezas de Cristo. A veces nosotros pensamos que esto se volvió a predicar solo con Martín Lutero. De hecho, cuando estuve en Londres algunos años, encontramos la iglesia donde él escribía esto, donde él predicaba el Evangelio. Y cuando él muere, vienen por sus huesos los líderes de la iglesia, lo desentierran desde dentro de la iglesia donde lo tenían enterrado y sacan sus huesos, queman sus huesos en el río Swift, dispersan sus cenizas afuera. Del coraje. Es dicho que este riachuelo, dice algún antiguo escritor, ha transportado sus cenizas hasta Avon hasta Severn hasta los mares estrechos y estos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, la cual ahora está dispersa en todo el mundo. Y uno dirá, ya se murió, pero no. Aunque la Iglesia Católica Romana intentó callar a Wycliffe debido al matrimonio entre Ricardo II y Ana de Bohemia, hubo intercambio cultural y educativo entre Inglaterra y Bohemia. Y así llegaron las ideas de Wycliffe a un señor que se llama Juan Hus. Juan fue el rector de la Universidad de Praga. También predicador en la capilla de los Santos Inocentes de Belén. Aquí está la catedral. Y de aquí abogó por reforma en la iglesia en Bohemia. Adoptó los puntos de Wycliffe casi por completo, comenzando con la premisa de que Cristo, no el Papa, es la cabeza de la iglesia. En sus dinámicas prédicas denunciaba la venta de indulgencias, provocando motines o riots en inglés, estudiantiles. El arzobispo, bajo la promesa de salvoconducto, envió a Hus al concilio de Constancia para presentarse ante la Inquisición en 1414. Y vamos a ver, ese concilio estaba pasando porque hubo 3 papas peleándose para ser el papa. Y en eso se van a desquitar con él, lo van a quemar vivo. Hus debatió y fue puesto en la Inquisición y lo acusaron de hereje y lo obligaron a retractarse. Y él respondió, oh Dios, sí Señor. Ahora el concilio condena incluso tu propio acto y tu propia ley como una herejía, ya que tú mismo presentaste tu causa ante tu Padre como juez justo, como ejemplo para nosotros siempre que estemos oprimidos. Hus rehusó retractarse, la Inquisición lo condenó y ordenó que fuera quemado en la hoguera el 6 de julio 1415. Y hay un rumor que él dijo algo, pero no se ha podido comprobar, porque su nombre Hus quiere decir ganso. Y hay un rumor que algunos eruditos hoy dicen, es un rumor, no lo podemos comprobar,
que él dice, puedes coser este ganso, pero de aquí a 100 años una águila va a salir que no van a poder acallar. Y él terminó su vida así. Y a veces yo veo esto y yo digo, Señor, aquí estoy quejando porque el pastor no me saludó. Ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy sentido. Porque la hermana me dijo esto, o el hermano me dijo, o cuando fui a estacionar, alguien tomó mi lugar. A veces es bueno ver otra perspectiva, ¿verdad? Que Wycliffe y Huss amaron a la iglesia del Señor. No eran rebeldes, pero amaron la verdad de la iglesia del Señor. Los seguidores de Huss, los llaman husitas, se componían de los taboritas y los utraquistas. El grupo reconocido como los taboritas, dirigidos por el general Juan Cisca Rabe, que se formó en Bohemia inmediatamente después de la muerte de Hus, continuó la lucha con la Iglesia Católica Romana. Y formaron Unitas Fratrum, un grupo de hermanos bohemios en 1450, formado por taboritas, utraquistas y valdenses. Llegaron a ser antecesores espirituales de los moravos. De este grupo saldría la iglesia moravo, factor importante respecto a la salvación de John Wesley después. Un moravo, Zinzendorf, es alguien que ha dicho algo que lo llevo como lema de mi vida. ¿Sabes cuál es especialmente en nuestros días de donde mi imagen y los likes y cuántos ven mis reels en TikTok es la preocupación mayor de muchos de nosotros en el ministerio? ¿Sabe lo que dijo Zinzendorf de los moravos? Predica el evangelio, muere y sea olvidado. Predica el evangelio, muérete y sea olvidado. Y Juan Wesley fue de Inglaterra después, y creo que fue a Georgia, ¿no? A Savannah. Y se enamoró de una chica, y hizo lo que muchas chicas hacen a buenos hombres piadosos. No, gracias. Y se fue con el corazón roto. Y en el barco hubo una tormenta y él hubo con los moravos que vienen de estos grupos. Y ellos cantando himnos mientras que él está chi, porque va a morir. ¿Ustedes ven esta línea, esa tela de cómo el Señor está en control cuando políticamente nosotros todo está mal? El Señor tiene su plan para su iglesia. Pero su plan muchas veces no es un imperio como nosotros quisiéramos, es un reino. La iglesia morava ha sobrevivido hasta el día de hoy y tienen la fama de ser una iglesia que ha enviado misioneros en todo el mundo. Hubo estos grupos que salieron de allí, que pueden ver por razones de los que están estudiando un seminario aquí, no tenemos que ver tanto aquí. Pero ahora veamos lo que está pasando en la Iglesia Católica Romana, ahora como paralelo a todo lo que les estoy mostrando. Y vamos a llegar a unos puntos muy importantes, pero es bueno entender eso para entender el 31 de octubre de 1517, todo lo que lo precedía, para saber cómo Dios ya va a actuar de una manera muy fascinante. El Papa Bonifacio, el octavo, que si tuviéramos un debate sobre ex cátedra y sola escritura, él dijo algo ex cátedra de la CIA que supuestamente es infalible y se equivocó. Intentó establecer a sí mismo no solamente como supremo pontífice, sino también como el César y el emperador, siendo no obstante un hombre corrupto e inmoral. En el aspecto religioso, él había declarado un año santo durante el cual él ofrecería el perdón de todos los pecados a aquellos que acudiesen a la iglesia de San Pedro y de San Pablo en Roma. En el aspecto político, con anterioridad, en 1296 había publicado un documento, Bulla Clericis Laicos, en el que ordenaba la excomunión de todo gobernante que intentara cobrar impuestos a clero o a cualquier clérigo que no los pagara. Tanto el rey de Inglaterra como el rey de Francia tenían intenciones de cobrar impuestos a la iglesia para financiar sus campañas políticas y militares. Dios, a través de pobres hombres
que pierden su vida en la causa, está trabajando mientras que emperadores aquí están luchando por poder. Eduardo I de Inglaterra y Felipe IV, el Hermoso lo llaman, de Francia, se mantuvieron firmes contra el Papa, así que esto tiene que ver con poder e impuestos. Y continuaron con sus sanciones económicas y de otra índole contra la iglesia. Felipe de Francia insistía que Cristo no le había dado a la iglesia ninguna autoridad secular. El Papa Bonifacio expidió en 1299 su bula Unam Sanctam para combatir la oposición que se levantaba contra él. Ese documento declaraba que todo ser humano está sujeto al Papa romano. Así que eso es como un tipo de postmilenialismo. Hay una necesidad de someter todo el mundo bajo la iglesia, como a un nivel político. La paciencia del rey Felipe se agotó y decidió de poner al Papa en presa en lo que tuvo éxito. Quitó el Papa, el rey. Los reyes ya no tolerarían que los papas intervinieran en los asuntos políticos. Y Bonifacio murió poco tiempo después de un corto encarcelamiento que sufrió en Anagni, y en 1305 Felipe de Francia tuvo éxito en lograr que un arzobispo francés, Clemente V, fuera elevado al papado por el colegio de los cardenales. Ahora síguenme esto, se va a poner interesante. El nuevo papa nunca fue a Roma, sino que reinó desde Aviñón en Francia. Lo que siguió fueron 72 años de cautiverio babilónico de la iglesia, cuando el Papa gobernó bajo la influencia de Francia, desde Aviñón, no de Roma. Ahora el Papa no está en Roma, está en Francia. El papado francés en Aviñón tampoco fue popular y fue criticado por conceder indulgencias y por malversación de fondos. En 1377 el Papa Gregorio el XI fue a Roma y parecía que la crisis terminaría con la elección en 1378 de su sucesor Urbano VI. La división papal resultó en el cautiverio babilónico porque tenemos Urbano VI seleccionó un nuevo leal colegio de cardenales, pero los antiguos cardenales franceses que quedaron eligieron otro papa, Clemente VII, quien tomó su papado y volvió a Francia. Así que ahora tenemos dos papas. Y hubo gran confusión y caos. Escocia y Francia reconocieron a Clemente el VII, el papa francés. Y Alemania, Inglaterra y Italia reconocieron a Urbano VI. Así que ya tenemos un imperio dividido. ¿Quién es el Papa verdadero? ¿Cómo se va a resolver? Pues poner otro Papa. Ya tenemos 3. Durante años no se podía resolver el asunto. Finalmente, en 1409, un concilio universal de la Iglesia fue convocado en Pisa, Italia. El concilio despidió a los papas Clemente VII y Urbano VI y eligió otro. Pero como ninguno de los otros papas respetaron la decisión, se quedaron firmes en que cada uno fue el papa verdadero. Tenemos 3 papas. Durante 5 años permaneció esta situación hasta que se convocó en 1414 el concilio de Constancia, donde van a quemar a nuestro amigo, a Juan Hus. Para 1417 el asunto había sido básicamente resuelto y Martín V fue oficialmente reconocido como papa. Este movimiento conciliar intentó sin éxito poner al papa bajo la autoridad de los concilios de la iglesia, que incluían representantes laicos en los cuales, en teoría, podrían actuar en favor de los intereses del cuerpo de Cristo, pero no dio resultado. Decisiones. Y yo sé que parece una clase, pero ahora cuando entramos en la reforma, nos ayuda a entender un poco más lo que pasó. Decretó que los concilios de la iglesia deberían gobernar sobre el Papa, por encima del Papa católico. Condenó las enseñanzas de Juan Wycliffe. Quemó en la hoguera a Juan Hus bajo falsos cargos de herejía. Eligió a Martín V como Papa. Retiró la elección del Papa de las manos del colegio de cardenales. Pero Martín, ya que tomó el papado, denunció todas las declaraciones de concilio
con excepción de su elección como papa, y para 1450 los papas retomaron control. Él entró como papa para quitar a los demás, cuando sometieron el papa bajo los concilios, y él entra, y en cuanto entra dice, ahora anulo todo esto para que no me puedan quitar a mí. Ahora eso parece en los países en Latinoamérica, algunos donde yo he ido, donde alguien entra porque hubo abusos y una vez que entran cambian la constitución para que no lo pueden tocar a él. Entonces hay grandes problemas. Y por lo que parece Cristo perdió. Su iglesia perdió. Pero la iglesia prevalecerá. En 1517, el Papa León X ordenó recaudar fondos para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, por lo que autorizó una venta especial de indulgencias. Ahora, esa es el nuevo Catedral de San Pedro en Roma, construcción de 1506 a 1626. Es la iglesia en cuanto a una estructura la más grande del mundo. Y según la tradición, está construida sobre donde enterraron a Pedro. Y en mi opinión, mi pobre opinión, es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque no es la primera catedral. De hecho, Constantino puso una catedral aquí. Y es sobre el mismo sitio. Entonces Constantino es mucho más cerca al tiempo de Pedro para saber dónde fue enterrado. El monje dominico Juan Tetzel fue enviado a través de toda Alemania en una campaña, lo que hoy llamamos Alemania, recaudadora de fondos para el Papa. Tetzel se jactaba de que con la compra de esta indulgencia podía uno asegurarse una más pronta salida del purgatorio para poder reconstruir, porque el Papa quería dejar su legado de la nueva catedral. Pero Sajonia, cada lugar ahí tenía un príncipe, y el príncipe de Sajonia fue Federico. Y a Federico no le gustaba eso porque él tenía muchas cosas que la gente venía y pagaba dinero para tocar huesos. Yo no sabía que Juan el Bautista tenía como 5 cabezas. Porque creo que tenía un cráneo de él en España, tenía un cráneo de él en Alemania, lo que hoy llamamos Alemania. Así que de quién sabe realmente son muchos de esos huesos. Pero no le gustaba a Federico eso porque competía con su fuente económico, de la gente que venía en peregrinajes para tocar y ver y contemplar. Pero Dios va a usar la lujuria, la codicia de muchas personas para su gloria. Y Federico decía, ese señor Juan Tetzel que viene de Papa no va a entrar en Sajonia. Entonces, ¿qué hizo Juan Tetzel? Llega a la frontera de Sajonia y empieza a predicar de allí. Y dice, y hacen una indulgencia para la salvación. Y él acuñó eso, es conocido por decir esto: tan pronto caiga la moneda, la cajuela, el arma del difunto al cielo vuela. Y algunas fuentes dicen que él dijo, hasta él que viola a la madre de Dios lo puedo perdonar con esta indulgencia. Era alguien muy carismático, pero él tenía que decir, Papa, mira, ya tengo el dinero. Pero había un monje alemán allí que llegó a los oídos de él. Martín Lutero trabajaba bajo Federico como profesor universitario y tenía otros roles, pero hasta donde sabemos nunca se habían visto en persona. Y él escucha de esto. Y él hace algo que no fue revolucionario. De hecho, la puerta de esta iglesia que ven allí era donde se clavaban noticias. Se venden 2 camellos. Pues no están donde hay camellos, pero imagínate el animal que hay. No fue para empezar una reforma. De hecho, ni sabemos si él clavó esas tesis. Sabemos que los escribió. O quizás mandó a alguien clavarlos por él. No sabemos.
Y él ya había clavado 93 tesis sobre otras cosas antes. Esto fue para debate entre los teólogos. Y los ponen en latín para que se entienda entre los teólogos. Eso no es para el público. En el 31 de octubre, la noche antes del Día de Todos los Santos en el calendario católico, se clava esos 95 tesis sobre estos abusos. Pero unos locos, por lo que parece, tomaron esto, la tradujeron al alemán y lo mandaron a la imprenta Gutenberg, la nueva imprenta. Empiezan a difundir por todos lados y es una chispa que explota algo. Dios usaría soberanamente a un hombre como Federico para proteger a Lutero con objeto de que llevara a cabo los propósitos de Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero o alguien por él clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, de la iglesia del castillo lo llamaban, 95 tesis que eran nada menos que una protesta y un desafío a debatir estos asuntos con los oficiales de la iglesia. El desafío teológico de Lutero cubría 3 áreas. La venta de indulgencias iba en contra de las escrituras. Es un punto grande que él decía. El Papa no tenía poder alguno para perdonar los pecados y no existía tal cosa como tesoro de méritos. Ahora, por trasfondo latino, muchos sabemos que es un tesoro de méritos. Si ustedes nacieron aquí y se criaron en la iglesia, quizás no conocen eso. La idea es de Cristo, María, los santos. Ellos ganaban tanto su salvación que les sobraban. Como que rebosaba tesoros de méritos de ellos. Y esos méritos, por demás, que ellos no ocupan, es que queda una cajita en el cielo. Entonces ahí tenemos lo que sobra de méritos que ellos no necesitaban para su entrada. Y ahora la iglesia puede venderlos por un precio. Eso se llama indulgencias. De lo que sobraba a los santos y otros. Para que tu tiempo en purgatorio sea más corto. O de tus familiares. La traducción del latín al alemán, la impresión y la difusión en toda Alemania de las ideas de Lutero provocaron una tormenta de protestas por parte de los monjes dominicos y otros. Después de los debates y la conmoción inicial, numerosas reuniones oficiales de la iglesia delinearon los partidos y él tuvo que aparecer ante la dieta de Augsburgo en 1518. Ya va a ir y rendir cuentas por lo que hizo. Se llama dieta, no es, yo debo tomar una dieta, pero eso es otra clase de dieta, es nombre formal para asambleas. Lutero fue llamado por el cardenal Cayetano en representación al Papa para que se retractara de sus puntos de vista. Lutero rehusó retractarse e insistió en que la Biblia, no el Papa ni la Iglesia, era la única autoridad infalible. Entonces hubo otro concilio, el concilio de Leipzig, en 1519, donde Lutero entró en debate con el teólogo y abogado Juan Eck, el cual logró que admitiera, noten esto, no quieren debatir sus puntos, era un abogado, estaba usando lo que aprendimos ayer, sofismo. Solo quería comprobar que Martín Lutero está enseñando las doctrinas de Juan Hus, porque las doctrinas de Hus ya eran declarados ilegales. Entonces, si puede hacer que lo que él enseña es igual que Hus, ¿se acuerdan 100 años antes? Ya no hay debate, lo podemos quemar. Entonces, no tenía que ver con si su doctrina era bíblica o no. Que sus puntos de vista eran similares a Hus, que no estaba dispuesto a someterse a las decisiones del Papa, que el concilio general de la iglesia al cual Lutero ponía sobre el Papa era falible. Y ahora sí, Lutero es un husita según la iglesia y eso es para excomunión. Él empezó a escribir varios, lo que se llaman libelos escritos para difamar. Y no tengo que decir todos estos, pero él no solamente puso los 95 tesis, solo podemos ver todo lo que él escribía se difundía.
Luego la excomunión de Martín Lutero, el 25 de junio de 1520, antes de la terminación de los libelos, el Papa León X publicó la bula Exsurge Domine, levántate Señor, que comenzaba con levántate Señor y juzga tu causa, un jabalí ha invadido tu viña. 41 errores declarados por Lutero fueron condenados y se ordenó que los libelos que los contenían fuesen quemados y que se le diese a Lutero un plazo de 60 días para someterse. Lutero no se retractó y el 10 de diciembre de 1520 arrojó públicamente la bula al fuego, Lutero, frente a la gente. Una bula quiere decir masa amorfa. En enero de 1521 el Papa declaró a Martín Lutero hereje y lo excomulgó de la iglesia. Y aquí es donde vamos a salir de clase y empezar a ver algunas cosas más de cerca. ¿Sobrevivieron la clase? ¿Sí? No les arrullé para que se echen la segunda siesta del día, ¿verdad? En abril 1521, el santo emperador romano ordenó a Lutero comparecer ante la dieta de Worms. Este santo emperador romano, ¿cómo se llama? Es un chocolate en México. Carlos V. No solo fue el emperador, también fue el rey de España. Ahora, noten el año. ¿Saben de otra cosa que está pasando en este tiempo? Las Américas. Por eso, la Reforma Protestante no va a tocar Latinoamérica por mucho tiempo. Porque este emperador también es rey de España. Y no va a permitir el Evangelio llegar a Latinoamérica. Estoy leyendo Bernal Díaz ahora. Él era quien acompañaba a los conquistadores y escribía cada día sus acciones. Y habla, hoy llegamos a esta parte del campo y había milpa, lo que llamamos milpa, elotes, y vimos una casita lleno de intestinos y sangre de adolescentes de sacrificio para buena cosecha. Les dimos una imagen de la Virgen y les decíamos, esto te va a producir mejores cosechas. No, el Evangelio no les fue dado. Solo es cambiar una superstición por otra. Entonces él tiene que ir aquí a Worms, 1521. Y luego Lutero defendió con audacia sus puntos de vista y se apoyó en la autoridad de las Escrituras, estando dispuesto a cambiar cualquier punto de vista que se demostrara con las Escrituras en que estuviera equivocado. Lutero rehusó retractarse y dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es ni honesto ni seguro. Aquí me sostengo, no puedo hacer otro. Ayúdame Dios. Amén. Enfrente del emperador. Lutero fue declarado diablo en traje de monje, y señalado fuera de la ley por el emperador. Lutero fue secretamente rescatado del arresto. Eso es lo que pasa. Mira esto, es como una novela. Le dan un cierto lapso de días para volver de donde es él, arreglar sus asuntos y lo van a matar. Y muchos no saben eso porque no sale en la película. Él fue condenado a la muerte allí. Le dan un lapso de tiempo para arreglar sus asuntos, pero saben que quizás no va a comparecer para que lo ejecutan y quizás hay un plan de matarlo en el camino de regreso. Y él va de regreso a Wittenberg y llegan en caballo y lo secuestran. Y se da cuenta que fue Federico quien lo secuestró para proteger su vida. Ese señor que no está haciendo para la gloria de Dios, pero Dios lo usa aún, como usó Judas Iscariote. Y lo llevan a un castillo en secreto para traducir la Biblia. Lo esconden ahí y él va a traducir el Nuevo Testamento a alemán. Y aquí está el castillo de Wartburg. Y aquí está el cuarto donde él lo hizo. Ahora bien, eso fue un poco de la historia. Pero vemos mirando hacia atrás aquí
que la sola de eclesía se borró. Y ahora Dios usó a muchos hombres y mujeres en su iglesia para volvernos a sola escritura, sola gracia, sola fide, solos Cristo, solo ideo gloria. Y ahora la iglesia ha de someterse bajo estas verdades. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Hay sonido, por favor? Vamos a intentar el sonido otra vez. Solo escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad de materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Escúcheme muy bien, ya estamos llegando a la carne, ya no es clase. Hay objetividad y subjetividad en la vida. Y mis hermanos, como en la iglesia, vamos a muchos extremos porque tienes que tener ambos. Una verdad objetiva de mí nada me sirve si no hay una experiencia subjetiva. Las doctrinas de la salvación a mí no me importan si no tengo una salvación que me pasa al sujeto de esas verdades. Pero al revés tampoco puede estar bien. No puedo yo tener verdades subjetivas si no hay objetivamente una verdad de las Escrituras. Ustedes ven, son ambos. Vemos un ejemplo. ¿Se acuerdan del monte de transfiguración? En la vida de Jesús, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, los llevó aparte en monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y por lo que parece, Juan está hablando de eso en Juan 1, ¿se acuerdan? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos pluralidad, su gloria. Yo creo que también está haciendo referencia cuando lo vio su gloria en la transfiguración. ¿Por qué les digo todo esto? Esa es una experiencia que nadie aquí creo que hemos tenido tan fuerte. Una experiencia subjetiva, al sujeto le pasó. Mira lo que Pedro escribe después de este evento. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de esa experiencia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, y cuando estábamos con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las 6 vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no es inspirados, es llevados. Y eso es otra cosa. Ningún personaje en las Escrituras fue inspirado. Dice, fueron cargados. Solo la palabra es de Neustos, exhalada por Dios. El hombre no, que lo escribió. La palabra que es cargado, llevado. ¿Qué es sola Escritura? Dice Confesión de Westminster: todo el consejo de Dios tocante a lo necesario para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del ser humano consta expresamente en las Escrituras. O de ella puede deducirse por buena y necesaria consecuencia. Jamás deberían añadírsele ni nuevas revelaciones del Espíritu ni tradiciones humanas. Dice James White: la Biblia afirma ser la única y suficiente regla de fe para la iglesia cristiana. Las Escrituras no tienen necesidad de ningún suplemento. Su autoridad proviene de su naturaleza como la revelación exhalada por Dios. Su autoridad no depende del hombre, iglesia ni concilio. Las Escrituras son autoconsistentes, interpretan y validan a sí mismas. La iglesia cristiana ve a las Escrituras como la única y suficiente regla de fe, y la iglesia siempre está sujeta a la palabra y está constantemente reformada por ella. Toda la Escritura es de Neustos, inspirada, exhalada por Dios. Y aunque el contexto aquí es de un hombre y otro para ministerio, el principio es para todos. Ahora,
para hacer un poco de tiempo, vamos a ver unas objeciones a esto muy rápido. No todos dicen amén, eso es correcto. Mira lo que dice una página apologética de la Iglesia Católica Romana. La definición de sola eclesia es que la Iglesia tiene la autoridad para interpretar las Escrituras y la tradición. Esto está totalmente bien conmigo. ¿Por qué? Porque podemos ver que la Iglesia, como pilar y fundamento de 1 de Timoteo 3:15, sostiene las Escrituras y la tradición. Sola eclesia es solo una frase que confundiría a muchos que pensarían que la iglesia no sostiene nada más. Prefiero seguir sola eclesia que seguir sola escritura. Y lo que dice es que 1 de Timoteo dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Así que es solo eclesia, la iglesia. Pues vamos a pensar en eso por un momento. Esos son columnas y eso es un baluarte. La columna, ¿qué hace? Se somete por debajo para sostener. Por eso dijo Juan Calvino, la diferencia entre nosotros y los papistas es que ellos no creen que la iglesia puede ser la columna de la verdad, a menos que preside por encima de la palabra de Dios. Nosotros, por otro lado, afirmamos que es columna de la verdad porque ella se somete a la palabra de Dios con reverencia, que preserva la verdad y transmite a los demás por sus manos. La iglesia se somete por debajo de la autoridad y el baluarte no es la verdad, es lo que protege de afuera. Dijo John Owen el puritano, sin absolutos revelados desde el exterior por Dios mismo, nos quedamos sin timón en un mar de ideas conflictivas acerca de los modales, la justicia, el bien y el mal, las cuales se emiten de una multitud de pensadores autotestarudos. No sé de ustedes, pero mi corazón me hace creer muchas mentiras. Y la palabra de Dios otra vez me ancla a la verdad de Dios. Ahora bien, uno más. Es en sola escritura. De hecho, les voy a confesar, yo abrazo la confesión bautista de Londres, la segunda de 1689. ¿Estoy haciendo lo mismo entonces que ellos? Pues no, solo escritura, dice que la escritura es la única autoridad infalible. Pero sí hay autoridad que Dios ha dado a la iglesia. De hecho, mira otra vez al Westminster Confesión de Fe. Y vamos a ver una escritura y luego vamos a empezar a ver otras cosas rápido para terminar. Todo consejo de Dios tocante lo necesario para su propia gloria para la salvación, la fe y la vida del ser humano consta expresamente en las escrituras, o de ella puede deducirse por buena y necesaria consecuencia. Mis hermanos, Jesús no solamente nos exige someternos a las escrituras, lo que dicen explícitamente, sino lo que implícitamente quieren decirnos. Se los voy a mostrar. ¿Se acuerdan cuando la gente tenía sus tradiciones y dice Jesús, ustedes dicen que no voy a dar esta ofrenda a mis padres porque en su necesidad, porque es corbán, es una ofrenda? Entonces con sus tradiciones están ellos negando las escrituras. ¿Se acuerdan de eso? Noten algo aquí. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. Moisés no dijo, sostenga económicamente a tus padres. Entonces, las palabras de Dios, la palabra de Dios que los fariseos estaban negando fue lo que es implícito, no explícito. Porque si honras a tu padre y tu madre, no debes dejar que mueran de hambre. Pero no dice, no dejes que mueran de hambre. Dice, honra a tu madre y tu padre. Y es por eso debemos como iglesia decir, esto es lo que creemos sobre esto, sobre el otro. Pero eso no toma autoridad ni con ni por encima de la Biblia, sino se extrae de la Biblia para decir, eso es lo que creemos. Ahora bien, sola fide. Nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras pueden contribuir. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación es solo por la fe.
Y la Eucaristía, ¿nunca has escuchado ese término? Esa palabra quiere decir gracias. Es de la Didache, un libro del segundo o tercer siglo después de Cristo, que fue usado como lecciones para la vida de la iglesia. Y usaban esa palabra gracias. Pero hoy la palabra quiere decir transubstanciación, que se convierten la sangre y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y así recibes a Cristo en vez de a través de la fe. Mira del reverendo John O'Brien. Cuando el sacerdote anuncia las tremendas palabras de consagración, alcanza los cielos, baja a Cristo de su trono y lo coloca sobre nuestro altar para ser ofrecido nuevamente como la víctima de los pecados del hombre. Es un poder mayor que el de los santos y los ángeles, mayor que el de los serafines y los querubines. El sacerdote baja a Cristo del cielo y lo hace presente en nuestro altar como la víctima eterna por los pecados del hombre. No una, sino 1000 veces. El sacerdote habla y he aquí Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina la cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote. Y Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, ¿qué? Una vez para siempre. Luego, la salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Lo que vimos ahí es una lucha entre lo que se llama sinergismo y monergismo. Sinergismo es que yo trabajo en sinergia con Dios para alcanzar mi salvación. Es por la gracia y por mis obras o mis méritos, y luego la iglesia es el mediador para esos méritos. Pero el monergismo es que solamente es la obra de Cristo en la cruz y es por la gracia, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, y mis hermanos, aquí viene la parte de la prédica, la aplicación para cada uno de nosotros, y estamos terminando. Escuchen muy bien esto, una película de antes, una conversación entre Martín Lutero y su mentor. Romans 1:17. Con audio. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei, for the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. And so? Worthy Vicar, do we find anything here of relics? By faith man lives and is made righteous, not by what he does for himself. Be it adoration of relics, singing of masses, pilgrimages to Rome, purchase of pardon for his sins, but by faith in what God has done for him already through his Son. Dr. Martin, if you leave the Christian to live only by faith, if you sweep away all good works, all these glorious things you dismiss as mere crutches, what will you put in their place? Christ. Man only needs Jesus Christ. Mis hermanos, esta verdad, aunque lo decimos en la confesión de membresía de la iglesia, es la que más seguimos nosotros retrocediendo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no queremos solos Cristo, solamente Cristo? ¿Cuántos de nosotros aún estamos tratando de agradar a Dios con lo que podemos dar? Mira, mis hermanos, mis buenas obras, incluso en el ministerio, son heréticas, si no son por agradecimiento por lo que Cristo ya hizo en mí. Nosotros a veces, tú vienes de una familia donde sientes que un padre, una madre, especialmente un padre, que nunca lo pudiste complacer, que nunca llegaste a la estatura de sus expectativas. Yo no sé, no voy a pedir, hermanos, pero yo sí. ¿Cuántas veces hasta la fecha yo veo en los ojos de mi padre terrenal
esa mirada que Él no sabe que está dando, como tú eres un fracaso. Y eso te mata. Y luego eso lo llevamos a esto, hacia Dios. Y lo más feo de eso es que creemos que estamos siendo humildes, pero no es. No es humildad tratar de complacer a Dios para buscando algo de justicia. Eso es soberbia, un ropaje de humildad. ¿A quién estás confiando hoy? ¿Solamente Cristo? ¿Solamente su obra? ¿Todo lo que haces es por agradecimiento de pertenecer a otro reino cuando no lo merecemos? ¿O aún estás tratando de agradar a tu papá? ¿O aún estás tratando de que te den esa mirada de que eres aceptado? Mis hermanos, eso no es humildad. Eso es soberbia. Arrepiéntate. Solamente Cristo. No puedo agregar nada en cuanto a la justificación. Nada. Cristo es suficiente. Es suficiente. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y finalmente, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Pero ten cuidado, mis hermanos. Tenemos muchos jóvenes que ahora se creen el Calvino del siglo XXI, que van a vivir predicando en las redes porque yo soy el nuevo Martín Lutero. Dios no es porque nos ama, es para su gloria. Eso se llama una falacia de bifurcación. Y déjense los explico. Se llama falso dilema o bifurcación. Cuando el semáforo o es verde o es rojo. O es porque nos amó o es para su gloria. Y eso es una falacia. Las escrituras dicen ambos. Y cuando sales de tu jaula calvinista, te vas a dar cuenta que las escrituras dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ama. Y también lo hace para su gloria. No es o si nos ama o es solamente su gloria. No, el fin de todo es su gloria, pero el medio es el amor que nos tiene. Especialmente nuestros jóvenes necesitan recordarse de eso. Y como dice aquí, pero mira, cuando Él nos hace aceptos en el amado, vamos al revés, eso muestra su gracia ante los hombres, ante mí, ante los ángeles. Y eso muestra su gloria, y debido a esa muestra de su gloria produce alabanza. ¿Se entiende eso al final? Pero eso no excluye el hecho de que Él nos eligió por amor, su amor, por el puro efecto de su voluntad. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y solo Dios puede decidir amarme por los efectos de su voluntad y hacerlo igual para su gloria. Mis hermanos, hay mucho humanismo en el púlpito hoy, pero eso no cancela la verdad de que los que estamos en Cristo, Dios nos ama. No es frío hacia nosotros solamente viendo su gloria. También nos ama. Pero el problema es que hay tantos humanistas que solo hablan de que nos ama y no piensan en su gloria, que nosotros reaccionamos al otro extremo. Si Dios te ama. Si Dios te ama. Aunque lo hace finalmente para su gloria.
Y luego la frase Iglesia Reformata o siempre reformanda. La Iglesia Reformada siempre reformando. Se ha usado con tanta frecuencia que se ha convertido en un lema o eslogan. Los eruditos han remontado sus orígenes a un libro devocional escrito por Joducus van Lodenstein en 1674. Luego sale la Iglesia. La Reforma no es algo, mis hermanos, que sucedió hace 500 años. La Reforma es algo que empezó en Jerusalén, en Hechos 2, y sigue hasta el día de hoy. La iglesia siempre está reformando. Entonces, mis hermanos, la reforma empieza en tu propio corazón. ¿Estás aún buscando agradar a los hombres? ¿O estás confiando solamente en Cristo? Y los jóvenes que les encanta leer, a todos los reformadores, los reformados de hoy, los restless aquí, no bases tu doctrina en tu enseñanza en reacción a lo que hacen los humanistas de prosperidad, sino de las Escrituras. Y las Escrituras dicen que los que estamos en Cristo, Dios nos ama. No es uno al otro, su gloria o por amor. No, nos ama y es para su gloria. Ambos. Y así que el héroe no es Lutero, el héroe no es Calvino, el héroe, aunque quisiera un poco, no es John Owen. El héroe no es Benjamin Keach, John Gill, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, J.I. Packer, Sproul. El héroe es Cristo. ¿Cómo Dios va a usar esta iglesia para seguir la reforma? ¿Cómo te va a usar a ti? Si les puedo dejar con una cosa más antes de terminar, les quiero sugerir, abandonen el individualismo que están aprendiendo en este país. Es una plaga para la iglesia de Cristo. Ayer lo hablamos en la adoración cooperativa. Somos tan individualistas, que luego la estructura de la iglesia, el pastorado, los dones y cómo se trabaja como un cuerpo, eso es demasiado, parece comunista casi, para nosotros. Y no estoy hablando de lo económico. Un solo cuerpo aquí de Cristo. Esta es, miren a su alrededor, mis hermanos, por favor, miren. Esta mañana, enfrente de ti, está la única manifestación visible de la iglesia universal de Cristo. Es la iglesia local. Sigan la reforma para la gloria del Rey y asegúrate que no sigues buscando aprobación de los hombres. Confía solo en Cristo. Les quiero pedir perdón. Yo entiendo, yo dije, como voy a hablar de la reforma de una manera, una prédica, yo lo enseño como clase. Y disculpen por eso, no se espera eso un domingo. Pero a mí me ayuda a entender que lo más feo y lo más escandaloso que se ven las cosas, eso es la política de ese tiempo. Pero la iglesia aún existía. Y la iglesia aún existía en el tiempo medieval. La iglesia existía en el tiempo antes de eso. Existía en el tiempo después y existe hoy. Lo que vieron ahí no es una manifestación visible del cuerpo de Cristo. Eso fue un imperio. Pero la iglesia permanecía y la iglesia permanece hoy. Así que confíen solo en Cristo. Y dejen el individualismo atrás. Y véannos como un cuerpo. Y sigamos caminando siendo los pies de Cristo. Muchas gracias. Amén.